CEBEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de cómo los derechos culturales ya son constitucionales, tienen el rango de derechos constitucionales, y para ello nos acompaña un experto en el tema. Él es el doctor Juan Pablo Villagrán, evidentemente de formación es abogado, y toda su trayectoria tiene que ver con las leyes y el derecho. Hola, doctor, gracias por acompañarnos. Hola, maestra, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, pues tener esta charla sobre la importancia que han cobrado los derechos culturales como un área de oportunidad nueva para el derecho, considerando que, tradicionalmente el derecho se entiende como la resolución de problemas civiles, penales. Si acaso hablamos de derecho administrativo, pues pensamos, por ejemplo, en temas como, resolver la multa de tránsito que nos pusieron en la calle por dejar el carro mal estacionado, tal vez. Pero precisamente a partir del año 2009, las autoridades federales dan un giro muy interesante porque insertan un párrafo nuevo al artículo 4º constitucional y reconocen el derecho a la cultura que tenemos las y los mexicanos, todas las personas, y que bueno, además esto no es menor porque encima de todo, por su ubicación, resulta que lo están reconociendo con la categoría de ser un derecho humano dentro de nuestro propio texto constitucional. Uh-huh. Pero me decías, doctor, que está en el 4º constitucional y que ese 4º constitucional ha sido como el artículo de comodín, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho de las familias, el derecho de no sé quién. ¿Y no te parece también como sintomático que lo hayan puesto justo ahí y no en otro lado? ¿O qué opinas al respecto? Bueno, mira, tratando de ver el lado positivo, lo primero que digo es, afortunadamente ya se incluyó el tema de los derechos culturales. Y creo que es un paso acertado dentro de lo que es el sistema jurídico mexicano. El tema del artículo 4º constitucional sí es todo un caso porque, bueno, es el artículo que establece, para empezar como base, la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Y como bien mencionas, ha sido un artículo que aparentemente el legislador federal ha utilizado para insertar cuanta reforma que no sabe dónde más poner, dice, bueno, vamos al 4º constitucional. Y así hablamos, por ejemplo, de derecho a un medio ambiente, de derecho a la vivienda, de derecho, por ejemplo, a la familia. Ya se empieza a hablar también del tema del derecho a la libre autodeterminación de la personalidad a partir de estas nuevas concepciones que hoy en día se tienen. También con esta misma reforma del 2009 dio pauta para que se metiera o se insertara la reforma constitucional en materia de cultura del deporte. Y bueno, pues por supuesto también el derecho a la cultura o el tema a discusión, los derechos culturales. ¿De qué hablamos? ¿Derecho a la cultura o derechos culturales? ¿Cuál es el término correcto? Uh-huh. ¿Y qué implica tener derechos culturales como mexicana? Evidentemente tienen que ser gratuitos, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo conceptualizarías ya como en la realidad? ¿Cómo se plasma ese derecho? Bueno, hablar de los derechos culturales es todo un tema porque, para empezar, estamos hablando de un tema ya de por sí complejo, que es la cultura. Uh-huh. El derecho le está entrando al estudio de este objeto y, por supuesto, está haciendo sus primeras aportaciones. Condición estrictamente necesaria para que el derecho pueda operar. Tenemos que definir algunas bases para poder ir materializando las acciones que el Estado va a realizar en materia de cultura. Y para esto, bueno, nos hemos remitido mucho, pues en buena medida, a la experiencia internacional. En este sentido, por ejemplo, a través de documentos internacionales y también, por supuesto, de la propia experiencia nacional,
se han delimitado 4 ejes fundamentales para entender lo que son los derechos culturales. Como primer eje podemos entender lo que es el uso o el disfrute de los derechos culturales, de los bienes y expresiones culturales, vaya. Como un segundo eje podemos entender, por ejemplo, el acceso a lo que es el progreso científico y beneficiarnos de todas sus aplicaciones. Otro de los ejes, por supuesto, viene siendo el reconocimiento de los derechos económicos y morales por las creaciones artísticas, lo cual resulta muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos sobre propiedad intelectual de los pueblos indígenas, por ejemplo, porque, bueno, nosotros lo vemos, llegan muchas veces empresas internacionales, conviven un rato con una comunidad, se apropian de sus diseños, los usan para sus productos y muchas veces ni siquiera el reconocimiento se los dan a las comunidades creadoras. En el mejor de los casos, digamos que ni siquiera el reconocimiento les dan. En el peor, por ejemplo, muchas veces estas empresas llegan al grado de patentar esas creaciones como propias y luego despojan con ello a las comunidades indígenas de sus propias creaciones que ya a lo mejor vienen usando de manera centenaria. Y bueno, por supuesto, como último eje dentro de los derechos culturales, se encuentra también el de la libertad creativa y la investigación. Este tema de que las personas pues no pueden ser censuradas por lo que son sus productos o sus creaciones tanto artísticas como literarias o por lo que sean sus investigaciones que realizan también. Finalmente, los derechos culturales en muy buena medida podemos entenderlos vinculados hacia lo que es el tema de el fomento de las identidades, tanto la individual como la colectiva por comunidades, y por supuesto completamente vinculados a un tema educacional. Uh-huh. Doctor, ¿y ya hay leyes secundarias que regulen esto? Por ejemplo, en el caso de Querétaro, te voy a decir por qué te lo pregunto, porque hay una tesis de maestría en donde se da cuenta de que al menos ha habido 20 y tantos intentos de patentar a la muñeca Lelé. Uh-huh. Y evidentemente ya si tú ves apellidos, procedencias, no son las comunidades indígenas, no es Santiago Mezquititlán, son apellidos de rancio abolengo, abogados. Hasta este momento no lo han logrado, pero en una de esas, y si se las dan, entonces por eso te quiero preguntar, en el caso de Querétaro, por ejemplo, ¿ya está en leyes secundarias que esos derechos están protegidos o todavía las comunidades indígenas están a expensas o en riesgo de ser víctimas del extractivismo cultural? Pues mira, es una muy buena pregunta, pero no es tan fácil de responder. Una característica del derecho es que es todo un sistema y como un sistema pues tenemos que entender que no se resuelven los problemas con una sola ley, sino a lo mejor ahí depende mucho de la pericia de los abogados, los juristas, para tener esta visión de poder hacer el entrelazado de las normas jurídicas y resolver el problema. A nivel estatal, por ejemplo, ya respondiendo en concreto, pues sí tenemos lo que es la ley la ley de cultura para el estado de Querétaro. Uh-huh. Y también hay leyes protectoras en materia de pueblos indígenas en sentido estricto. Entonces, estas dos leyes hay que entenderlas en conjunto, pero a su vez hay que integrarlas, por ejemplo, a las leyes de derechos de autor, a la Ley General de Cultura, incluso al artículo 2 constitucional que habla sobre la pluriculturalidad de la población mexicana y esta composición tan heterogénea que tenemos la población del país. Entonces, sí hay leyes en materia cultural en Querétaro. Son un buen acercamiento, por supuesto, pero para potencializar su alcance hay que entenderlas dentro del sistema y pues ahora sí que enriquecer este discurso en la praxis jurídica. Y también hay algunos riesgos. La vez que platicábamos me dabas el ejemplo de en esta
en este derecho que ya tenemos de decir, yo me identifico con los pueblos afros de la costa de Guerrero que colindan con Oaxaca, ¿no? Y entonces, como ya es un derecho mío la libre autodeterminación, ¿no? Entonces yo me voy ahí y y entonces ya la pobre comunidad me tiene que aceptar porque pues como yo me siento afro, pues me tienen que aceptar, quieran o no, y además puedo hasta irme a aprovechar de esa identidad para sacar, pues no sé, recursos, subsidios, beneficios de cualquier tipo. ¿Nos puedes hablar de estos casos que también pues pueden materializarse y ser reales? Sí, claro, por supuesto. Aquí el tema en cuestión es, primero que nada, pues hablar de este tema del derecho a la libre autodeterminación de las personas. ¿Qué es esto? Bueno, de alguna manera implica el que cómo yo me siento, cómo yo me autopercibo y el reconocimiento que yo esperaría a partir de mi autopercepción por parte de la sociedad, por parte de la gente y por supuesto también por parte del Estado. Si el Estado y la sociedad no me reconocen de tal manera, pues posiblemente estarían cayendo en un acto de discriminación. Este discurso ha sido pues utilizado como bandera precisamente por algunas personas para luchar sí por sus derechos, pero también por muchas otras con fines pues un poco más deshonestos o no sé cómo calificarlos. Lucrativos. Sí, por supuesto. Donde finalmente se autorreconocen como un grupo que quizás históricamente nosotros entendemos como un grupo marginado y que es un grupo que por su misma condición de marginalidad son beneficiarios de programas sociales. Entonces se abre la convocatoria como una actividad de la administración para tratar de fomentar o de apoyar a estas comunidades. Y por supuesto, hay personas que dicen, bueno, yo me identifico con tal comunidad con la finalidad de hacerme acreedor, de hacerme beneficiario de esos programas sociales. Ahí, pues, bueno, tan siquiera uno podría pensar en el mejor de los casos, pues le asignan el programa social y ya, pero también como esos programas muchas veces son limitados, el problema es que quizás sí le está quitando la oportunidad de acceder a esos beneficios a alguien de la comunidad que en verdad lo necesite. Uh-huh. ¿Y esto que nos estás contando es hipotético o si son hechos reales? O sea, ¿sí los has visto ahí en la realidad? Bueno, dinos la verdad. Diciendo el pecado, pero ¿Sí? no los pecadores, sí es algo que se ha visto en los últimos años y que no tenemos que ir muy lejos. Dentro del estado de Querétaro está sucediendo. Así es, Querétaro como estado, pues evidentemente todavía tiene una alta población indígena y centros de población que tienen esta característica de ser centros indígenas y que han sido pues objeto han sido la mira de este tipo de personas. Uh-huh. Entonces sí son casos que han ocurrido, que están ocurriendo y que pues también debemos de mirar con cierto cuidado y con ojo crítico para establecer los mecanismos de control. Es muy curioso porque hoy en día, por ejemplo, el Estado, desde esta perspectiva de no caer en discriminación, que digo, al final del día también es un derecho humano la no discriminación, pues ha permitido, o pareciera que está permitiendo el acceso de todas las personas a todas las situaciones. Pero desde la perspectiva de los derechos humanos, hoy en día se dice, bueno, es que hay que entender que ningún derecho humano es absoluto. Pero nos falta todavía llevar a la mesa esta discusión y empezar a ponderar efectivamente dónde sí podemos hablar de discriminaciones y dónde podemos hablar también de identidades reales y lograr este punto de equilibrio. Hablando de estos extremos, uh-huh. Por favor, platícanos de estos casos que a mí me dejaste con la boca abierta y que yo te decía que quizá porque soy un poco intolerante, no lo sé, pero que ya rayan
para mí como en una esquizofrenia colectiva de hablando de los derechos o del derecho a la libre determinación y de la identidad. Estos dos casos paradigmáticos que me relataste del niño y el perro, por favor, platícanoslo porque es imperdible. Bueno, sí, son dos casos que se han dado en el extranjero y que han generado mucha polémica respecto a lo que es el tema de la libre autodeterminación de la personalidad. Digamos que el caso más sencillo de explicar, el de esta persona que un día decide o manifiesta que él en realidad no se identifica como un ser humano, sino como un perro dálmata, y que bueno, llega al grado tal de que su pareja sentimental, ya esposa, por cierto, dice, bueno, te reconozco como tal, no pasa nada, pero pues ya no eres mi esposo, eres mi mascota. Y el otro, por supuesto, aceptó muy bien la condición y el nuevo trato que ello le implicaba, por supuesto. Un caso... ¿Y come croquetas? Eso sí, no sé qué porque tal. Porque si come pollitos no se vale. Bueno, habría que ver si le pone la misma mirada chantajista que nos ponen los perritos a todo mundo cuando estamos comiendo. Yo creo que sí se echa su buen bocadito fuera de... ¿Y el Estado, esto pasó en Canadá? Así es. El Estado canadiense dice, bueno, sí, este hombre ya se siente perro, pero además lo más... no sé, no voy a ponerle adjetivos, lo más singular es que además escogió la raza, ¿no? O sea, no solo me siento perro, sino dálmata. Sí, efectivamente. ¿No? Y el Estado dice, bueno, pues sí, él se siente un perro y la señora lo quiere adoptar como un perro y el Estado dice, pues sí, adelante, yo reconozco su libre determinación. Sí, efectivamente, el Estado lo ha aceptado así y este caso pues todavía es... ligero, por ejemplo, en comparación de las implicaciones que podría traer un caso todavía un poco más complejo, también sucedió en Canadá. Como dices, no quiero aplicar algún calificativo. Sin embargo, en Canadá ocurre un caso muy peculiar porque una pareja de señores mayores, ya con hijos grandes, bueno, un día el esposo dice... Yo no me siento lo que soy, no me siento un hombre de 60 años. Me identifico más como una niña de 5 años. Entonces, pues presenta toda su solicitud, el Estado efectivamente lo reconoce como tal y toma una serie de acciones congruentes con lo que se debería de hacer con un niño de 5 años, pero pero que bueno, habría que considerar el contexto en particular porque, pues te comentaba, este señor de 60 años dice, me identifico como una niña de 5 años, por lo mismo el Estado dice, bueno, te reconozco como tal, pero para empezar tu vínculo matrimonial se deshace, porque reconocer el matrimonio de una persona mayor con un niño, pues no se puede. Por otro lado, pues viene el tema de, ok, tú como niña, pues tienes que estar con tu familia. ¿Tus papás dónde están? No, pues es que ya fallecieron. Ah, bueno, te declaro en orfandad. Y va a parar a un orfanatorio donde la adopta una pareja y el Estado las obliga a... a una pareja de 2 mujeres. Ajá, a una pareja de 2 mujeres. Ajá. El Estado las obliga como madres adoptivas a garantizar el derecho a la educación de la niña, entonces tienen que ingresar a esta niña a un preescolar, a un jardín de niños y bueno, creo que ya la historia pues se sigue escribiendo. ¿Cómo va a terminar esto? Aún no te lo puedo contar, pero sí es parte de los giros que está dando la vida a partir del reconocimiento de estos derechos también en algunos casos. Híjole, pero además ahí, fíjate cómo se rompen hasta la edad biológica, ¿no? Porque seguramente estas 2 chavas que adoptaron a este señor
biológicamente ellas podrían ser hijas del Señor, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí estamos hablando de un periodo muy curioso o una serie de cambios muy curiosos, porque bueno, socialmente ya estamos hablando de reconocer, por ejemplo, personas transexuales, transgénero, transedad, transespecie y pues vamos avanzando en estas cuestiones, por supuesto. Hoy en día ya lo tomamos, por supuesto, mucho como a broma, porque también solemos decir que yo soy una persona transeconómica. Nací pobre, pero me identifico como rico, ¿verdad? Hay que verle también el lado cómico a la situación. Yo conozco muchos de esos. Sí, así es. Híjole, es que yo te decía que yo creo que nos surge que Lipovetsky, Bauman, estos sociólogos de la contemporaneidad, de la posmodernidad, vengan y nos expliquen, porque de verdad que son cosas que se salen como de la comprensión, ¿no? O bueno, claro. Tú como abogado, por muy mente abierta que tengas, que digas, bueno, es que las leyes dicen que... Uh-huh. ¿Tú cómo lo percibes? Híjole, es un tema complejo. Definitivamente estamos rompiendo con una sociedad que se caracterizó durante mucho tiempo por dictar patrones de comportamiento, y con ese rompimiento de los patrones, pues un modelo hegemónico de lo que es el ciudadano y lo que implica las características del ser humano. Entonces, hoy en día la sociedad, bien que mal, está pasando por este proceso de cambio donde se está abriendo a reconocer la heterogeneidad, y creo yo que pues estamos justamente, somos las generaciones, y digo porque los que estamos ahorita lo estamos viviendo, sufriendo, viviendo, disfrutando, según la perspectiva de cada quien, por supuesto, con nuestras propias percepciones, y seguramente nuestros hijos y nuestros nietos también lo vivirán y lo sufrirán o lo disfrutarán, pero somos las generaciones que estamos viviendo este cambio. Ya, quién sabe cuál sea la generación a la que le toque ver ya sobre la marcha, sobre lo aprendido, cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos, y empezar a construir una sociedad más estable. Nosotros, por ejemplo, como generación actual, pues venimos legando el discurso de la posguerra. O sea, pensemos que tan solo un evento que ocurrió hace 70 años y que marcó, por supuesto, a toda la humanidad, nos hizo voltear a, hay que reconocer que los derechos no es algo que el Estado te otorgue, sino que es algo que tienes por el mismo hecho de ser humano, de ser una persona. Y entonces caímos en el discurso de los derechos humanos, que es lo que hemos aprendido durante 3, 4, 5 generaciones y que hemos ido perfeccionando o que hemos ido desarrollando. Hoy en día, pues digo, bueno, ya satisfacimos los derechos humanos primarios, digámoslo así, o ya los tenemos más definidos al menos, no satisfechos, por supuesto, porque pues nadie tiene la vida asegurada, nadie tiene su patrimonio seguro, la libertad de tránsito todavía está muy limitada, por ejemplo, y no hablo por el tráfico que hay en las ciudades, por supuesto, pero al menos son derechos un poco más estabilizados. Y hoy en día pues hablamos de una nueva gama de derechos, como son precisamente todo este tema de los derechos culturales, el derecho a la libre autodeterminación, entre otros. Ok. Pues doctor Juan Pablo Villagrán, muchas gracias por habernos acompañado en Tiempo y Memoria. No, pues muchísimas gracias por la invitación. A ti. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.